y comenzamos. Bien, el día de hoy les traigo 6 ejercicios que son de una complejidad media, yo creo, tiradas a alta. O sea, de estos son los ejercicios como más difíciles sobre teorema del binomio que se han preguntado últimamente. Y teorema del binomio siempre es un tópico que se pregunta porque son preguntas como fáciles de redactar, pero difíciles a veces de entender. Por lo general siempre piden que busquemos términos de las sumas que se forman, dadas ciertas condiciones, o armar simplemente el teorema del binomio. Entonces, en este ejercicio nos piden determinar el término independiente X, aquí el término independiente X, si se sabe que el coeficiente del tercer término es mayor que el coeficiente del segundo término en 44 unidades. ¿Ya? Entonces, para empezar tenemos el desarrollo que es x por raíz de x más 1 partido en x a la cuarta, todo eso elevado a n. Primero lo que debemos hacer es dejar bien expresados los dos términos que van dentro de la potencia o dentro de los factores. Entonces, por una parte tenemos x por la raíz de x, que nosotros sabemos que eso es x elevado a 1 por x elevado a 1 medio. Y aplicando propiedades de potencia vamos a tener que eso es igual a x a la 3 medios. Aquí lo mismo, el x, o sea, 1 partido en x a la cuarta lo podemos expresar como x elevado a menos 4. Y eso lo vamos a expresar aquí. ¿Ya? De modo que luego podamos aplicar sin ningún problema el desarrollo del teorema del binomio. Listo. Una vez dejado expresados los términos de esa forma, podemos aplicar el teorema del binomio. El teorema del binomio nos dice que primero es una suma desde 0 hasta el valor de la potencia, es decir, en este caso n, por una combinatoria de n sobre k, es decir, hasta donde yo quiero llegar en la suma y desde el término que parte, y luego nuestros sumandos que van dentro de la potencia. En este caso vamos a tener x elevado a 3 medios, que debe ir elevado a n menos k, y el segundo término, x elevado a menos 4, elevado a k. ¿Ya? Esa es la forma general para expresar el teorema del binomio. Y posteriormente a esto, como a nosotros nos interesa encontrar el término independiente de x, lo que debemos hacer es juntar todos los términos que posean a la x y los términos independientes. Como se puede apreciar aquí, en general, lo normal va a ser encontrar términos que vayan con x, porque en nuestra expresión solo tenemos x. ¿Ya? Pero necesitamos nosotros reordenar estos términos para encontrar el exponente que a nosotros nos va a permitir encontrar algún término que sea independiente de x. Entonces vamos a reordenar esta expresión y vamos a sumar exponentes, porque recordemos que esta es una multiplicación. Entonces la multiplicación entre potencias de igual base y distinto exponente, se suman los exponentes y se mantiene la base. Entonces vamos a mantener el x y la suma de los exponentes nos va a llevar a que es 3 medios de n menos 11 medios de k, que es simplemente sumar 3 medios de n menos k más los menos 4 por k. Y eso debería darles 3 medios de n menos 11 medios de k. Eso por una parte. Luego tenemos esa expresión. De esta expresión grande que teníamos aquí en un principio, llegamos a la expresión que nos ofrece el teorema del binomio. Entonces, ahora nos dicen,
Si se sabe que el coeficiente del tercer término es mayor que el coeficiente del segundo término en 44 unidades. La suma parte desde 0 hasta n, es decir que el primer término va a ser cuando reemplacemos k igual 0. Por ejemplo, lo voy a escribir en verde. El primer término va a ser cuando k sea igual a 0. Es decir que en el reemplazo vamos a tener n sobre 0, x, 3 medios de n menos 11 medios por 0. Y así, a nosotros nos piden el tercer término y el segundo término. El segundo término va a ser cuando k toma el valor de 1. Es decir, n sobre 1 y va a ser 3 medios de n menos 11 medios por 1. Y el tercer término cuando k tome el valor de 2, n sobre 2, x 3 medios de n menos 11 medios por 2. Pero ojo, aquí nos hablan de los coeficientes. Los coeficientes son los términos que acompañan a la variable dependiente, a x. Entonces, nosotros nos tenemos que quedar con estos valores, porque esta es la variable dependiente. Entonces, nos vamos a quedar con los primeros valores, es decir, vamos a decir que a igual 2 va a ser n sobre 1 y a igual 3 va a ser n sobre 2. La condición es que el tercer término es mayor que el segundo término en 44 unidades. Entonces, eso queda expresado como, no es una fracción. N sobre 2 igual a n sobre 1 más 44 unidades. Bien. Segundo término, mayor en 44 unidades. Y posteriormente hay que hacer el desarrollo de la combinatoria. Ustedes saben que las combinatorias en general, como un recordatorio aquí aparte, n sobre k se expresa como n factorial partido en k factorial por n menos k factorial. Entonces, aquí en el desarrollo, nosotros, para no estar escribiendo todos esos valores juntos a la vez, y también aplicando propiedades, y aquí sabemos que n sobre 1 es n, por propiedades, tenemos que de la primera combinatoria, n cuadrado menos n sobre 2, aquí vamos a tener n más 44. Y posteriormente resolviendo deberían llegar a una expresión cuadrática, n cuadrado 3n menos 88 igual 0, en donde vamos a obtener dos valores de n igual 11 y n igual menos 8. Ahora yo les pregunto, si ustedes llegan a esos dos valores, piénsenlo, no necesariamente me pueden responder, o si quieren lo podemos comentar, pero piensen si a mí me sirven los dos valores, si no me sirve ninguno, o si me sirve al menos uno de los dos. ¿Qué opinan ustedes? También me lo pueden comentar a través del chat. ¿Qué opinan de los dos valores que acabamos de obtener? Si estamos hablando del desarrollo de una suma, donde n es la potencia a la cual está elevada esta suma, para el teorema del binomio.
Bueno, en general, tenemos que considerar que teorema del binomio, las expresiones que nosotros conocemos son para valores naturales, con potencias, con esos n's pertenecientes a los naturales. Por ende, no tiene sentido ocupar valores que sean menores o iguales que 0. Por ende, descartamos la segunda opción y nos quedamos solo con el valor de n mayor que 0, o sea, n igual 11. Entonces, como n pertenece a los naturales, entonces n tiene que ocupar el valor de 11. Con el valor de 11 vamos a tener x por la raíz de x más 1 partido en x a la cuarta elevado a 11. Y vamos a tener completo nuestro desarrollo para teorema del binomio con el respectivo reemplazo. Vamos a tener x elevado a 33 partido en 2 menos 11 partido en 2k. ¿Ya? Entonces, en un principio nosotros estábamos buscando el término que es independiente de x. Para que eso ocurra, esa x tiene que desaparecer. Y el único caso en donde esa x puede desaparecer es cuando está elevado a 0. Porque cualquier número elevado a 0 nos da 1. Entonces un término independiente necesariamente tiene que ser para un reemplazo en donde este exponente se nos transforme en 0. Por ende, 33 medios menos 11 medios de k tiene que ser igual a 0. Haciendo el despeje respectivo, deberían llegar a que k debe tomar el valor de 3. Y con k tomando el valor de 3, entonces vamos a tener que el término independiente va a ser 11 sobre 3. Claro, porque va a haber un término en la suma, en esta sucesión de sumas, que cuando tome el valor de 3, esta parte de aquí se va a hacer 0 y va a quedar solo ese término dentro de la suma. Y 11 sobre 3 es 165. Y así llegan al término de la suma, que es independiente de x. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Ya. De todas formas, chiquillos, si van teniendo dudas en medio del ejercicio, ustedes llegan y me interrumpen nomás, ¿ya? Ya. El siguiente ejercicio es demostrar la siguiente igualdad, que 2 más la sumatoria doble de esta expresión como media rara de aquí es igual a 2m más 1. Con este ejercicio, lo que yo quiero lograr es que ustedes como entiendan como un cierto truco que tiene esto de aplicar el teorema del binomio, porque a veces como que estamos muy acostumbrados a escribir o a representar el teorema del binomio para términos de esa forma. Pero muchas veces nosotros podemos expresar el teorema del binomio para números más simples. Porque aquí el truco de para aplicar este ejercicio, para demostrarlo, es saber lo siguiente. Entonces, por el teorema del binomio, tenemos lo siguiente. (2n) es un número o una potencia que nosotros podemos expresar de la siguiente forma, como 1 más 1 elevado a n. Ya eso, que es de la forma conocida en donde nosotros podemos aplicar el teorema del binomio, lo expresamos de la siguiente forma. De una suma de n sobre k con 1 elevado a n menos k por 1 elevado a k.
Entonces tenemos todo este desarrollo para expresar al 2 elevado a n. Y aquí, como tenemos la potencia con bases igual a 1, nosotros sabemos que independiente del número al cual le demos un 1, ya sea este infinito, sea negativo, lo que sea, siempre vamos a obtener un 1. Entonces, en conclusión, el 2n lo podemos expresar como la sumatoria desde k igual 0 hasta n de n sobre k. ¿Ya? Eso por una parte. Posteriormente, habiendo logrado ya la primera parte de la suma, vamos a ver qué pasa cuando nosotros le agregamos la segunda sumatoria, cuando la suma va desde n igual 1 hasta m. Entonces, cuando la suma va desde n igual 1 hasta m de la suma de k igual 0 hasta n de n sobre k, vamos a tener entonces la suma desde n igual 1 hasta m de 2n, que fue lo que recién habíamos logrado encontrar. En esa suma vamos a tener lo siguiente. Cuando reemplazamos n igual 1, vamos a obtener el 2. Cuando reemplazamos con el 2, vamos a tener 2 al cuadrado. Y así sucesivamente, hasta llegar a 2 a la m. ¿Ya? Si nosotros luego factorizamos por 2, vamos a tener la misma expresión, pero ahora la suma va a llegar hasta un m menos 1. Esa expresión nosotros la conocemos porque anteriormente ustedes vieron sucesiones y ustedes conocen también la sucesión geométrica. Y ustedes saben que la suma de una sucesión geométrica se puede expresar como 2m menos 1 partido en 2 menos 1. ¿Ya? Porque tenemos como a la razón a la que se está multiplicando toda la sucesión. Y además tenemos como el término base, que en este caso sería el 2. Y listo. Y ahí tienen expresada la segunda suma. También notar aquí que 2 menos 1 es 1 también. Y si además volvemos a reentrar el 2, tenemos 2 por m más 1 menos 2. ¿Ya? Y ahí tenemos la segunda suma. De n igual 1 hasta m de la sumatoria de k igual 0 hasta n de n sobre k. Y ahí ya tenemos toda esta parte resuelta. Entonces finalmente nos falta sumar solamente un 2. Si sumamos un 2 a la expresión, vamos a tener 2 más la sumatoria de n igual 1 hasta m de k igual 0 hasta n de n sobre k. Y vamos a tener 2 más 2m más 1 menos 2. Entonces esos 2 se simplifican y vamos a obtener finalmente el resultado, que es 2m más 1. Que era a lo que estábamos básicamente buscando. Y listo. Ahí el truco en este ejercicio era empezar o entender el desarrollo de cómo llegar al 2n. La fórmula de la progresión geométrica. Ya, espera un poquito. Que yo tampoco me la sé de memoria, esa la tenía anotada en la tutoría que hicimos la semana pasada. Ya. Entonces,
para la sucesión geométrica, suma de sucesión geométrica, vamos a tener que es la suma desde, por ejemplo, un k igual 1 hasta n de una sub 0 elevado a k. Y eso va a ser igual a sub 0 por 1 menos r, 1 menos r, y ese va elevado a n, donde a sub 0 va a ser el como el elemento inicial de la suma, y r va a ser la razón de la suma. Ejemplo práctico, por ejemplo, cuando k toma el valor de 1 hasta 96, que fue el ejemplo que vimos la semana pasada, de 3 a la i. Entonces la suma de eso se expresa como 3 factor de 1 menos, que es la razón es 3, elevado a 96, que es el término de la suma, partido en 1 menos 3. El primer término de la suma es 3, porque la suma, cuando uno va reemplazando, es 3 más 3 al cuadrado, más 3 al cubo, y así sucesivamente hasta el último término, que es 3 a la 96. Entonces, la razón a la que se está multiplicando cada vez esta suma en progresión geométrica es 3. Por ejemplo, al primero lo multiplico por un 3 a la 0, el segundo lo multiplico por un 3 a la 1, y así sucesivamente. Y el primer término es 3, como se ve ahí expresado. Entonces, el término general se escribe de esa forma. ¿Se entendió? Ya, bacán. Es importante que igual tengan en consideración eso porque, bueno, las sucesiones, y más las sucesiones geométricas y aritméticas, son tópicos que son fáciles de preguntar cuando, o son tópicos que son fáciles de mezclar en realidad con otra materia. Entonces, a veces, y por mucho que nos cuesta admitirlo, como que materia pasada no puede ser materia olvidada, porque muchas veces se los pueden preguntar más adelante, y más cuando se los han preguntado recientemente. No sé si sucesiones entró en el control pasado, pero podrían preguntárselo en algún ejercicio como de esta índole. ¿Ya? Entonces, el siguiente ejercicio nos piden determinar si existe un término independiente de X en el desarrollo binomial. Entonces, este sigue como los mismos lineamientos de todos los ejercicios anteriores, como aplicar teorema del binomio, despejar términos dependientes y independientes, y después, como nos piden el término independiente de X, en algún momento nos va a quedar un X elevado a cierto valor. Entonces, ese valor lo que nosotros queremos es que tienda a 0. Porque cuando tienda a 0, entonces vamos a obtener un término que es independiente de X. ¿Ya? Entonces, resolviendo, aquí el término que nosotros podemos expresar según teorema del binomio es el 1 más 2 partido en X a la n. Entonces, eso expresado en teorema del binomio, una suma desde 0 hasta n, de n sobre k, de 1, primer término, n menos k, la resta entre los términos que se están en combinatoria, y el segundo término, 2 partido en x, elevado al término que está abajo, que es k. Ahí, otra vez, cualquier número, o sea, cualquier 1 elevado a cualquier cosa,
nos va a dar siempre 1. Entonces vamos a tener solo el término de al lado, el 2 partido en x elevado a k. Entonces vamos a tener la suma de k igual 0 hasta n de 2 elevado a k, y vamos a expresar el x por otra parte. Entonces vamos a tener x elevado a menos k. ¿Ok? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es multiplicar el término que nos falta aquí para ver qué obtenemos. Entonces, 2x más 1. Entonces, yo voy a multiplicar 2x más 1 a mi expresión que tenía anteriormente, que es 1 más 2 partido en x a la n. Entonces, de aquí voy a obtener que es 2x más 1 por la suma de x igual 0, n, 2 a la k por x a la menos k. ¿Ok? Entonces, por la propiedad distributiva de la suma, nosotros podemos distribuir como el producto de S por toda la suma y 1 por toda la suma. Entonces voy a obtener 2x por los términos que están dentro de la suma. Va a ser la suma. Ahora voy a escribir un poquito más acá porque me va a quedar un poquito grande. Va a ser la suma desde k igual 0 hasta n de 2 por k más 1 por x 1 menos k. ¿Se entiende? Porque aquí yo tengo 2x por 2 a la k por x a la menos k. Entonces, agrupo los términos que tienen igual base. Y simplemente sumo los exponentes. ¿Ya? Simplemente eso. Y por otro lado, más, tengo 1 por la sumatoria. Entonces, conservo mi sumatoria. Y listo. Entonces, necesitamos términos independientes de x. Como tenemos dos sumas, tenemos dos opciones en donde podemos encontrar términos independientes de x. La primera, cuando tengo 1 menos k igual 0. Y la segunda, cuando tengo menos k igual a 0. Como les dije, ese término o ese término tienen que ser 0 para tener términos independientes. Entonces hago el despeje y voy a obtener dos casos en donde tengo términos independientes. Cuando k toma el valor de 1, es decir, 2 al cuadrado, va a ser un término independiente. Y cuando k toma el valor de 0, o sea, 2 elevado a 0, es decir, 1. Cuando este toma el valor de 0. Y listo. Así se desarrollan como estos ejercicios que buscan el desarrollo independiente de la variable x o de la variable independiente, o sea, la variable dependiente. Como la conclusión, la puedes escribir como, por lo general a mí siempre me gusta escribir como los 3 puntos al final que significan por lo tanto, y entonces uno dice por lo tanto, las variables independientes de x son cuando k igual 1, y ahí podéis ponerle un paréntesis como para hablar de cuál es el término independiente que estamos buscando en cuestión. Por ejemplo,
En este caso sería el 2 al cuadrado, que es igual a 4. Y cuando k igual 0. Es decir, cuando 2 elevado a 0 igual 1. De esa forma como que se pueden concluir los ejercicios, porque la verdad lo que estábamos buscando era esos valores que estaban ahí. Pero la conclusión formal es poner como en palabra al final la conclusión. ¿Ya? No creo que los profes estén como tan exquisitos para buscar como que se lo expresen en el lenguaje matemático o cosas así. O no sé si ese sea su caso, la verdad, chiquillos. Pero por lo general, conclusiones así al final deberían estar buenas. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Les sirve? ¿Les convence eso? Ya, bacán. Entonces, el siguiente problema es uno muy similar a uno que ya habíamos resuelto y dice, demuestra usando el teorema del binomio que la expresión, la suma que tenemos aquí es igual a 0. Aquí tenemos otro valor, o sea, otra forma de escribir como un término que nosotros no estamos acostumbrados de manera formal a escribir en teorema del binomio, pero que se puede escribir, como lo es el 0. El 0 es un número que nosotros también podemos escribir de la forma del teorema del binomio de la siguiente forma. Si yo tengo un 1 menos 1 elevado a n, nosotros sabemos que eso es igual a 0. 1 menos 1 siempre es 0, independiente de lo que esté elevado. Y por otra parte, nosotros sabemos que el 1 menos 1 elevado a n lo podemos denotar de la forma del teorema del binomio, como la suma de k igual 1 hasta n, de n sobre k, de 1 elevado a n menos k, por, y aquí cuidado, menos 1 elevado a k. ¿Ya? Y aquí sabemos que cualquier número, el 1 en realidad, elevado a cualquier cosa siempre nos va a dar 1. Entonces, por esta parte tenemos que esa suma queda expresada como la suma desde 1 hasta n de menos 1 elevado a k. ¿Ya? Ahí también la combinatoria, n sobre k. Y listo. Tenemos ya concluido, porque en la primera parte nosotros dijimos que 1 menos 1 es igual a 0 y aquí llegamos a la suma. De manera más formal, entonces, nosotros concluyendo o diciendo, por ejemplo, si k es igual a s, ya que la suma está expresada en términos de s, se concluye que la suma desde k igual 1 hasta n de menos 1, o sea, estoy haciendo el reemplazo con la s, s y la combinatoria de n sobre s es igual a 0. Y así simplemente. Sí, de hecho, podrías empezar desde el lado de la sumatoria, pero por lo general, y por lo que yo he visto la mayoría de las veces, como que les cuesta más visualizar la transformación desde este término a una sumatoria que desde el cero. Entonces a mí lo que me gusta hacer es como que ustedes entiendan que los números se pueden expresar como en dos términos que pueden estar en una potencia y que posteriormente eso ustedes lo puedan transformar a la sumatoria. Pero sí se podría hacer desde la sumatoria. O sea, como ustedes demuestren una igualdad, depende netamente de ustedes, pero siempre va a haber un lado que sea más fácil de demostrar que el otro. Como es una igualdad, da lo mismo desde qué lado empiecen. ¿Ok?
Bien, entonces, ya, los últimos dos ejercicios que les tengo propuestos el día de hoy, quizás son un poco más difíciles de enunciar, porque son un poco más largos, pero siguen básicamente las ideas que hemos ido desarrollando a lo largo de la tutoría. Aquí necesitamos encontrar el término que contiene a x elevado a 18. Entonces tenemos, por un lado, un término que nosotros sabemos expresar en teorema del binomio. Tenemos otra potencia, la cual vamos a tener que multiplicar posteriormente cuando tengamos ese desarrollo listo. Y después despejar o separar los términos que van acompañados de x con los términos independientes e igualar el exponente de los x a 18 para encontrar ese término. Entonces vamos a tener primero que desarrollar esta parte. Entonces voy a tener el 2x cubo menos, ese lo voy a expresar de inmediato más simple como x elevado a menos 3, todo eso elevado a 8. Entonces lo vamos a expresar como teorema del binomio. Desde k igual 0 hasta 8, de una combinatoria de 8 sobre k, tengo 2x cubo elevado a 8 menos k, y x a la menos 3, menos x a la menos 3, elevado a k. ¿Ok? Posteriormente, hago el desarrollo. Trato de expresar los términos de forma de dejar las x apartadas de los números. Entonces voy a tener 2 elevado a 8 menos k por x por 24 menos 3k. Y aquí tengo un menos 1 que voy a expresar como menos 1 elevado a k, y un 3, o sea, un x elevado a menos 3k. Que ahora puedo juntar las x y dejar separadas los términos que son independientes de la x. 8 sobre k, entonces voy a obtener 2 elevado a 8 menos k, menos 1 elevado a k, y las x que van a ser 24 menos 6k. Sumar los exponentes de s con s. Listo. Tenemos desarrollada la primera parte de nuestro teorema del binomio. Posteriormente, lo que vamos a hacer es multiplicar cada término de esa expresión por lo que teníamos dentro de la suma, o sea, los valores que tenemos acá, y ver cómo nos queda expresado. Vamos a obtener lo siguiente. Tenemos x a la menos 6, transformé la fracción con un exponente negativo, más 1, más x a la 6, por 2x cubo menos x a la menos 3 a la 8, que es lo que tengo expresado ahí arriba. Entonces todo eso tiene que ser igual a, entonces, el primer término, x a la menos 6, por toda esa expresión que tenemos ahí. Va a ser la suma de k igual 0 hasta 8, de 8 sobre k, mantenemos el 2, mantenemos el menos 1, y sumamos potencias de igual base y distinto exponente. Entonces vamos a llegar a que es x elevado a 18 menos 6k. Tenemos el primer término multiplicado.
lo voy a ir sumando aquí abajito. El segundo, otra vez la suma, 8 sobre K. Como estamos multiplicando por 1, mantenemos invariante toda la expresión. ¿Ok? Esa es la segunda, el segundo producto. El tercero, multiplicar toda la expresión en rojo por x elevado a 6, más la suma de x igual 0 hasta 8, de 8 sobre k, 2 elevado a 8 menos k, menos 1 sobre k, y x, tengo 6 más 24 menos 6x, entonces eso es 30 menos 6x. Y ahí tengo toda la expresión ya multiplicada. Queremos los términos cuando contienen x elevado a 18. Entonces, para cada caso, lo que debemos obtener es que 18 menos 6k sea igual a 18, 24 menos 6k sea igual a 18, y 30 menos 6k sea igual a 18. Es decir, ese término y ese término. ¿Ok? Si hacen el despeje respectivo en cada ecuación, van a obtener que k tiene que tomar el valor de 0 en la primera, de 1 en la segunda y de 2 en la tercera. Luego, el término que andamos buscando, pongámosles que el término que andábamos buscando es igual a t, va a ser el siguiente. Cuando k toma el valor de 0, en la primera suma, voy a tener 2, o sea, para empezar, 8 sobre 0, por 2 elevado a 8 menos 0, por menos 1 elevado a 0, y por x elevado a 18 menos 6 por 0. Entonces, reemplazando voy a obtener 8 sobre 0, 2 elevado a 8 menos 0, que eso va a ser 2 elevado a 8. El menos 1 elevado a 0, eso va a ser 1, y vamos a obtener el término 18, x a la 18. ¿Ya? El segundo término cuando toma el valor de k igual 1. Cuando toma el valor de k igual 1, la suma queda con este término menos 1. Entonces vamos a restar aquí. Y reemplazando con 1, vamos a tener 8 sobre 1, 2 sobre 8 menos 1, que va a ser 7. Y finalmente vamos a tener x elevado a 18. Y el último, cuando k toma el valor de 2, este menos 1 va a ser positivo, entonces va a tener una suma aquí. Y yo voy a obtener 8 sobre 2 por 2 elevado a 8 menos 2, que eso será 6, por x elevado a 18. Finalmente, el término que va a ir acompañado de x a la 18 va a ser la factorización de todos los elementos que acompañan a x a la 18, claramente. O sea, va a ser 2 a la 8 menos 8 sobre 1 por 2 elevado a 7 más 8 sobre 2 por 2 elevado a 6. Y listo. Ese término, ustedes no se van a poner a resolverlo a no ser de que les sobre mucho tiempo, pero lo expresen así. Entonces ahí después concluyen que por lo tanto el término que estaban buscando es igual a t igual a toda esta expresión que tienen aquí. ¿Ok? Pero en esencia, chiquillos, estos ejercicios en donde nos piden cómo buscar los términos, en desarrollo siempre es lo mismo. Siempre siguen un patrón, que es primero desarrollar el teorema del binomio, separar términos que posean x con los que no poseen x,
y luego igualar el exponente de x al término o al número al cual lo queremos elevado. Y listo. Así se realizan toda esta serie de ejercicios. ¿Dudas, chiquillos? ¿Preguntas? Ah, ya, bacán. Luego, el último ejercicio, que es uno de los más complicados que les pude encontrar, sigue los mismos lineamientos que el anterior, pero hay que agregarle un paso más al final. Nos piden demostrar la expresión de que a sub 0 más a sub 1 menos 3 es igual a 0. Eso es lo que nosotros queremos encontrar. Y se sabe que esta expresión sigue como estos lineamientos. Como que va a haber un término que va a ser independiente, va a haber un a sub 1 que va a ir multiplicado todas las x, un a sub 2 que va a ir multiplicado con toda la x cuadrado y así sucesivamente. Entonces nosotros queremos encontrar cuánto vale la sub 0 y cuánto vale la sub 1 para ver si con menos 3 nos va a dar igual a 0. Entonces la primera parte, tal como les he insistido en esta ayudantía, es resolver el término que podemos resolver con teorema del binomio, después multiplicar el término que no, con esa expresión que nosotros encontramos y luego ir comparando. Entonces, tenemos 1 más x cuadrado elevado a n como teorema del binomio sobre 0, n de la combinatoria de n sobre k, el primer término con la resta y el segundo término elevado a k. ¿Sí? Otra vez, un número elevado a un 1 elevado a cualquier cosa, siempre va a ser un 1. Entonces voy a tener que la suma va a ser x igual a 2k. Paso número 2, multiplicar el factor que teníamos afuera. 1 más 2x por 1 más x cuadrado a la n. Entonces voy a obtener 1 más 2x por la suma de k igual 0 hasta n. Aquí me faltó la combinatoria de n sobre k por x elevado a 2k. Si multiplico por 1 voy a obtener la misma suma. Más. Y por 2 voy a obtener la suma desde k igual 0 hasta n de n sobre k por 2 y por 2k más 1. El 2, como es un término independiente de la suma, lo podrían escribir dentro de la sumatoria o expresarlo aquí afuera. Eso va a elección de ustedes, como les parezca más cómodo expresarlo. Y listo, tenemos expresada ya toda nuestra sumatoria. Ahora nosotros queremos encontrar cuál es el término independiente, el que acompaña a las x, el que acompaña a los x cuadrados, los x al cubo y así. Vamos a llegar hasta el A1, que es el que nos interesa para la demostración. Entonces, los términos independientes, o sea, primero desarrollando la suma, para el primer caso vamos a obtener que es n sobre 0 por x elevado a 0, que eso es 1, más n sobre 1 por x elevado
a 2 más n sobre 2 por x elevado a, en este caso reemplazando aquí por 2, vamos a tener 4. ¿Sí? Y aquí punto suspensivo porque se va a ir repitiendo el mismo patrón. Y por otro lado, haciendo el símil de que esta corresponde a todos los términos que van para allá, y de esta van a ser los términos que voy a escribir a continuación. Entonces, en ese caso, tengo 2. Como lo dejé afuera, lo voy a dejar expresado en un paréntesis fuera de nuestra sumatoria. Y voy a obtener n sobre 0, x elevado a 1, más n sobre 1, x elevado a 3, más n sobre 2, x elevado a 5. Y así sigue la suma para ella. Entonces, posteriormente, nosotros lo que queremos hacer similitud son los términos que van acompañados con x, o sea, sin x, con x, y eso, porque queremos el a sub 0 y el a sub 1. O sea, queremos ese de ahí y ese de ahí. Entonces queremos todos los términos que van independientes y todos los términos que van acompañados de x. En este caso, tenemos que los términos independientes son s, y los términos que van acompañados de un x solamente es este de aquí. Y no tenemos más porque después el exponente va creciendo. Entonces, para a sub 0, ese caso se cumple solamente cuando tenemos esa combinatoria. Y para a sub 1 se cumple cuando tenemos 2 por n sobre 0. N sobre 0, eso es 1, y 2 por n sobre 0 es 2. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Finalmente, tengo que la expresión a0 más a1 menos 3, a0 más a1 menos 3 es igual a a0 que toma el valor de 1, a1 que toma el valor de 2, menos 3, nos queda que eso es igual a 0, que era lo que teníamos expresando en el principio. Pero, a ver, no, espérate, no entendí la pregunta. Dice, n sobre 0 es 1, es n elevado a 0. Porque tenemos, eso es una propiedad de la combinatoria. Cuando yo tengo n sobre 0, o sea, primero para empezar, tengo que la combinatoria se escribe como n sobre k de n factorial partido en k factorial por n menos k factorial. Si yo tengo n sobre 0, voy a tener n factorial por 0 factorial por n menos 0 factorial. Ahí. El 0 factorial es 1. Eso está claro. El 0 factorial siempre es 1. Y n menos 0 es n. Entonces voy a tener n factorial sobre n factorial. Eso va a ser 1. Y eso es 1. ¿Ya? Es por propiedades.
¿Ok? Igual recuerden, chiquillos, esas propiedades que tampoco son muchas, que por ejemplo n sobre n también es igual a 1, sigue la misma lógica que la demostración anterior. N sobre n menos 1 va a ser igual a n, y eso también es igual a n sobre 1. Otra también es n sobre k, que eso va a ser igual a n con n menos k. Y finalmente otra importante es n sobre k más n sobre k más 1, que eso es igual a n más 1 por k más 1. Esas ténganlas en consideración porque son propiedades que supuestamente vieron en clase o deberían haberlas visto en clase, entonces puede ser que se las puedan preguntar, ¿ya? Y esas llegar y aplicar. O si se las piden demostrar, todas se demuestran bajo el mismo supuesto, que las combinatorias se expresan de esa forma, ¿ok? Ah, ya. No, pero igual es bueno el recuerdo aquí por si necesitan ver la tutoría de nuevo, más lento y revisando los ejercicios y todo eso. Voy a terminar la grabación, chiquillos.